Bienvenidos a este segundo vídeo de formación online del canal YouTube de Trabajando con Matemáticas, los números naturales en primero de secundaria. Vamos a ver ahora la propiedad distributiva y el factor común y también la propiedad de la división. Bien, lo primero que nos encontramos es una actividad resuelta que dice la propiedad distributiva de la multiplicación. Chintasvinto es un pastor que tiene 100 ovejas, 50 cabras y 4 perros. Y Widifredo es otro pastor que tiene el doble de ovejas, de cabras y de perros. ¿Cuántas ovejas tiene Widifredo? ¿Cuántas cabras? ¿Cuántos perros? ¿Cuántos animales en total? Bien, nos ha dicho que Widifredo tiene el doble de lo que tenía Chintasvinto, es decir, tenía 100 ovejas, 50 cabras y 4 perros, y Widifredo tiene el doble. Por lo tanto, si el uno tenía 100 ovejas, el otro va a tener 2 por 100. 2 por 100 más 2 por 50 cabras más 2 por 4 perros. En total, los animales van a resultar de la suma, pero en la distributiva está distribuyendo características de esos animales. El doble de ovejas, el doble de cabras, el doble de perros. Si lo hacemos todo junto, al final son animales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. La distributiva, por lo tanto, de la multiplicación respecto a la suma o la resta, adquiere esta forma. Es como las patas de una araña. Las patas de una araña que van llegando a todos los elementos a los que va a afectar. Es decir, este factor va a afectar a B, este factor va a afectar a C y este factor va a afectar a D. Va a afectar como multiplicando, pero hay que respetar lo que estaban haciendo tanto B, C, D. Es decir, estaban sumando o estaban restando. Es decir, A por B más A por C menos A por D. ¿De acuerdo? El factor que actúa sobre el paréntesis se distribuye multiplicando a cada uno de los sumandos. De ahí viene la palabra distributiva, de que el factor se distribuye a cada uno de los sumandos. Bien, esta es una actividad resuelta. Muy fácil. Bueno, nos ha tenido que resultar muy fácil. Vamos ahora con este otro problema. Nos ponemos a prueba. Es muy parecido. Nos tiene que resultar súper mega sencillo. Aplica la propiedad distributiva. Un almacén de electrodomésticos guarda 200 lavadoras, 150 frigoríficos y 80 cocinas. Otro almacén tiene el triple de cada electrodoméstico. ¿Cuántos frigoríficos tiene este segundo almacén? Evidentemente, ¿cuántas lavadoras? ¿Cuántas cocinas? ¿Cuántos electrodomésticos en total? ¿Vale? Tiene el triple. Tiene el triple de lo que eran lavadoras. Por lo tanto, el triple de 200. Tiene el triple de 150 frigoríficos. Y tiene el triple de 80 cocinas. Es decir, hay que distribuir el factor entre cada uno de los elementos porque tienen características, en este caso distintas. Al final sí que es verdad que todas estas cosas que son distintas y que los hemos triplicado van a unirse bajo la denominación electrodomésticos. Por lo tanto, la propiedad distributiva distribuye un factor, en este caso el triple. Veis que es muy sencillo y espero que os haya salido bien. Bien, ahora nos vamos a poner a prueba con verdadero o falso respecto a la distributiva. Es una actividad muy sencilla, o sea que espero que nos salga a todos bien. Bien, escribe la propiedad distributiva. Bueno, hay que ponerle en punto. Esta es un poco más difícil. Escribe con palabras el significado de esa fórmula. El factor se distribuye entre los sumandos internos al paréntesis multiplicando a cada uno de ellos. ¿Vale? Esto sería una forma de hacerlo. Hemos podido poner la definición de propiedad distributiva tal y como la teníamos. Bien, aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma en estos números. ¿Vale? El doble de 2, el doble de 3, el doble de 4. Lo ponemos ya de esta forma. ¿Vale? Todo en una sola línea. Y al final 4 más 6 más 8, 18. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la resta en estos números. Pues el doble de 2, el doble de menos 3, es menos 2 por 3, y el doble de menos 4, menos 2 por 4. Vale, luego haríamos 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, lo restaríamos. Bien, aquí como nos han dicho solamente que aplicásemos, si hemos hecho el otro, por supuesto, está bien. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a estos números. Pues 4 por 7, 4 por 8, 4 por menos 3 y 4 por menos 4. ¿Vale? ¿De acuerdo?
hemos aplicado, si hemos hecho los resultados, por supuesto no es que esté bien, es que está súper bien. Bien, vamos a ponernos a prueba otra vez con otra actividad en la que nos dice que realicemos de dos formas distintas. Es decir, aquí quiere que hagamos con jerarquía y con la distributiva. La jerarquía, recordad que hay que hacer primero las operaciones que están dentro de los paréntesis. Y en esta actividad 2 nos dice que busquemos el valor de x e y para que el resultado sea correcto. Es decir, cuánto vale x e y sabiendo qué dice la propiedad distributiva para que esto sea verdad. ¿Vale? Son actividades que en el fondo son muy sencillas. Venga, ánimo. Bien, realiza de dos formas distintas. Si lo voy a hacer aplicando la jerarquía, 6 más 9, 15, 2 por 15, 30. Y ahora aplicando la propiedad distributiva, el doble de 6 y el doble de 9, 12 más 18, 30. Nos da lo mismo, evidentemente. Aplicando jerarquía, 15 menos 9 menos 3 es 3. 3 por 3 es 9. Aplicando distributiva, el triple de 15, el triple de menos 9 y el triple de menos 3, 45 menos 27, ahí va, queda lo 9. Es lógico, nos tiene que dar lo mismo, ¿de acuerdo? Haciendo aquí 8 menos 3, 5, 5 y 4, 9, 9 por 2, 18. Ahora, fijaros que el factor, en vez de estar delante, está detrás. ¿Qué más da? El doble de 8, el doble de menos 3 y el doble de más 4. Al final nos va a dar lo mismo. Otra vez he querido poner el factor al final. Pues el triple de 12, el triple de menos 3 y el triple de menos 5. ¿Vale? Al final nos da lo mismo. Bien, busca el valor de x e y para que el resultado sea correcto. Bien, si decimos que el doble de x es 2 por 10, es que x tiene que ser 10. Si el doble de y es 2 por 9, es que y tiene que valer 9. ¿De acuerdo? Bien. Aquí decimos que el triple de x es 3 por 5, pues x tiene que valer 5. Sí o sí. Y el triple de 2, pues el triple de 2, esto tiene que valer 2. Veis que en el fondo es muy sencillo. El doble de x es 2 por 3, pues x tiene que valer 3. El doble de menos 5, bueno, aquí ya no hay ninguna letra más que buscar. El cuádruplo de 6, pues 4 por x, 4 por 6. El cuádruplo de y, si es 4 por 9, es que la y tiene que valer 9. Bien, el doble de x es 30, por lo tanto x tiene que ser 15. Y el doble de y es 6, luego y tiene que ser 3. ¿Vale? Veis que en el fondo es muy sencillo. El quíntuplo de x es 50, pues x tiene que valer 10. Si el quíntuplo de y es 15, es que y tiene que valer 3. 5 por 3, 15. Ya vais pillando un poco esto de la distributiva. 8 veces esta suma, pues 8 veces x es 80, luego x es 10. 8 por y es 64, pues tiene que ser 8, 8 por 8 es 64. El triple de x es 12, pues x es 4. El triple de y es 18, pues y es 6. Bien, propiedades de la división en el conjunto de los números naturales. En este caso vamos a ver las propiedades de la división. Es que dividiendo entre divisor es igual al cociente más el resto. Por lo tanto, si yo tengo como dividendo al 28 y al 3 como divisor, 28 entre 3 a 9 y el resto es 1. Por lo tanto, la propiedad lo que nos dice es precisamente eso, que el dividendo es igual al cociente por el divisor más el resto. Es decir, que el dividendo 28 es igual al cociente, que era el resultado, 9 por 3 más 1, que es el resto. Y esta es la propiedad. Y vamos a decir que cuando el resto es 0, la división es exacta y hay relación de divisibilidad, es decir, el dividendo contiene al divisor un número exacto de veces. Y cuando r no es 0, decimos que la división es inexacta o entera. En ese caso va a tener decimales. La división tenemos que tener en cuenta que dentro de esta propiedad, que es la única que cumple, pues por ser la única que cumple, no tiene conmutativa, ni asociativa, ni distributiva. Es decir, la propiedad de la división es esta, con exclusividad. Bien, vamos a ponernos a prueba una vez más con ejercicios. En este caso son propiedades de la división, aplicaciones de estas propiedades. Bien, hemos dicho que no tienen la conmutativa, es decir, no es lo mismo 12 entre 3, que es 4, que 3 entre 12. Es decir, el orden de los números sí que altera el resultado, por lo tanto no hay
conmutativa. Tampoco hay asociativa, es decir, no puedo decir que 32 entre 8 entre 2 es lo mismo que 32 entre 8 y luego todo eso entre 2. Fijaos lo que ocurre. Si yo digo voy a agrupar estos dos, 8 entre 2 es 4, 32 entre 4 es 8. Pero si hago 32 entre 8 sería 4. Y 4 entre 2 no es 2. Por lo tanto, no funciona la asociativa. Es decir, no puedo hacer el orden de elementos que estoy dividiendo, no altera el resultado. No puedo decir eso. En este caso, dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Es decir, 47 entre 2 es igual a 23 más resto 21. Porque 47 es igual a 2 por 23 más 1, ¿vale? Sí, es verdad, se cumple lo que es las fórmulas de la división. Si multiplicamos por el mismo número 2, el dividendo y el divisor de 24 entre 4, el resultado es el mismo. Bueno, esto es una experimentación y de experimentarlo 2 o 3 veces os daréis cuenta que sí. Es decir, si yo multiplico 24 entre 4 por 2, me dará 48 entre 8. Que curiosamente 6, si lo multiplico por 3, arriba y abajo me dará 6. Si lo multiplico 24 por 4 y 4 por 4 y divido y me dará 6. Si multiplico, es decir, sucesivamente, si multiplico arriba y abajo por el mismo número, me va a dar el mismo resultado. Si dividimos por el mismo número 2, el dividendo y el divisor de 24 entre 4, el resultado es el mismo. Va a ocurrir lo mismo. Es decir, si yo tengo 24 entre 4, que es 6, y divido el de arriba y el de abajo entre 2, en realidad estoy simplificando, 12 entre 2 sigue siendo 6. Luego sí, es verdadero. Si multiplicamos por el número 2 solo el dividendo de 24 entre 4, el resultado es el doble. Y sí, fijaros que sí. Es decir, si yo multiplico 24 entre 4 solo el dividendo por 2, estoy haciendo una multiplicación de 24 entre 4 por 2. Es decir, solo estoy multiplicando la parte de arriba, por lo tanto sí da el doble. Si multiplicamos por el número 2 el divisor de 24 entre 4, el resultado es la mitad, pues va a resultar que sí. Porque si ahora, en vez de dividir 24 entre 4, divido entre 24 entre 8, porque va a ser el doble, pues sí. Si dividimos el 0 entre cualquier número, ¿el resultado siempre es 0? Sí. Ahora, si dividimos cualquier número entre 0, el resultado siempre es infinito. O si lo hacéis con la calculadora, os hará error. ¿Vale? Es decir, pero fijaros que ¿qué explicación podríamos dar? Imaginaos que dividimos la unidad 1 entre un número muy próximo a 0. Es decir, voy a dividir 1 en 100.000, en millonésimas. ¿Cuántas millonésimas caben en una unidad? Imaginaos una tarta dividida en millonésimas partes. ¿Cuál es el resultado? 1.000.000. Luego, cuanto más pequeño sea, en este caso el divisor, lógicamente mayor va a ser el resultado, porque estoy dividiendo, en este caso, en millonésimas. Si divido en 10 millonésimas dará 10 millones, si divido en 100 millonésimas, 100 millones, y así, al final, podré decir, bueno, cuando estoy dividiendo algo entre algo muy próximo a 0, es un error, porque va a dar infinito. En la conmutativa de la suma, el orden de los factores no altera la suma. Vamos a ver factores, la suma no tiene... La suma de números naturales no tiene factores, son sumandos. Luego esto es falso, en la suma no hay factores, en la sumando es falso. En la distributiva de la suma hay un factor que se distribuye entre varios sumandos. La suma no tiene propiedad distributiva, es decir, no hay ningún factor que se pueda distribuir, esto es falso. Conmutar equivale a cambiar el orden de los sumandos. Vale, sí, 2 más 3 es igual a 3 más 2, sí, en la suma y en la multiplicación, ¿vale? La propiedad conmutativa no se puede aplicar a la división. Esto es verdad, no es lo mismo. 10 entre 2 no es lo mismo que 2 entre 10, ¿vale? Esto es verdad. La propiedad conmutativa sí se puede aplicar a la resta. Esto es falso, no es lo mismo 10 menos 7 que 7 menos 10. Y la propiedad distributiva de la división, que dices, ya no sigo, la división no tiene propiedad distributiva, yo no puedo distribuir 10 entre 2 más 5, 10 entre 2 sería 5 y 10 entre 5 sería 2, 5 y 2 sería 7. Evidentemente 2 más 5 es 7, 10 entre 7 no es lo mismo que 7, no es igual, esto es una falsedad total. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es lo contrario de la propiedad distributiva. Hemos aprendido la propiedad distributiva, que era muy importante. Bueno, pues el factor común en realidad es
lo contrario a la propiedad distributiva. Vamos a ver si lo vemos con ejemplos. Mira, el factor común es el factor que está presente en todos los términos de una operación combinada de multiplicaciones, sumas y restas que se pueden extraer deshaciendo la propiedad distributiva. Deshaciendo la propiedad distributiva, lo leo de nuevo. Factor común es el factor que está presente en todos los términos de una operación combinada de multiplicaciones, sumas y restas que se puede extraer deshaciendo la propiedad distributiva. Es decir, el factor común está en todas las multiplicaciones. Sumas y restas, es decir, está aquí. Combinada, presente en todos los términos de una operación combinada de multiplicaciones, sumas y restas, ¿vale? Está en todos, es un factor. Este 2 está aquí, lo puedo extraer, es el factor común. Aquí está el 3, el 3, es el factor común. Claro, si el factor común es la operación contraria de la propiedad distributiva, cuando nos lo piden, lo que encontramos es la propiedad distributiva sin haber sido desarrollada. Fijaros, 2 por 7 más 2 por 9 es igual a 2 por 7 más 9. Claro, 2 por 7 sería 2 por 7 y 2 por 9, es decir, si aplicásemos la propiedad distributiva obtendríamos esto, si aplicamos el factor común obtenemos la propiedad distributiva sin desarrollar. Vale, aquí tenemos lo mismo, el factor está en todas las multiplicaciones de unas operaciones combinadas con sumas y restas. Aquí tengo el 3, vale, el factor común es el 3 es el que ha sido distribuido entre todos los sumandos. Vale, bien, eso es el factor común, por lo tanto es una cosa muy fácil. Nos ponemos a prueba. Bien, espero que os haya salido muy fácil. El factor común está en esta operación combinada de multiplicaciones y sumas. En este caso, el 2 está aquí como factor. El factor tiene que estar multiplicando el 2 y el 2. Por el factor común 2, 4, 4, factor común 4, 5, 5, factor común 5. El factor común siempre tiene que ser, en principio, vamos a poner que sea positivo, ¿vale? Por lo tanto, que ponga menos 8, pues nosotros pondremos 8. Aquí que ponga menos 2 por 7, menos 3 por 7, pondremos 7, ¿vale? Bien, vamos a hacer ahora lo que teníamos aquí arriba, pero ya en forma de propiedad distributiva sin desarrollar, ¿vale? Entonces, 2 por 3 más 2 por 5 es 2 por 3 más 5. Si el factor común es 4 por 3 más 5. Si el factor común es 5 es 5 por 3 más 5. Si el factor común es 8 será 8 por menos 6 menos 7. Y si el factor común 7 será menos 2 y menos 3. Por lo tanto, la propiedad distributiva del factor común son operaciones contrarias. Y bien, hasta aquí este vídeo 2. Nos veremos en un tercer vídeo que trabajaremos las propiedades de las potencias, expresiones de números naturales, utilizando las potencias en descomposición polinómica o en descomposición factorial y las propiedades propiamente dichas. Bien, lo vemos en el siguiente vídeo.